Ancient Aliens nos dice: Pumapunku es tan único por la manera en que fue construido, formado y posicionado. Es el sitio antiguo más intrigante del planeta. Construir las pirámides de Giza es una hazaña increíble, pero en comparación con Pumapunku, las pirámides son un juego de niños. En mi opinión, la pieza más importante de evidencia que tenemos en todo este rompecabezas de los antiguos astronautas es Pumapunku, en el altiplano de Bolivia. Bueno, si Pumapunku se considera como una buena evidencia para la teoría de los astronautas antiguos, probablemente deberíamos empezar a mirarlo. Después de todo, nos dicen que fue construida directamente por los extraterrestres. Pumapunku es el único sitio en el planeta Tierra que, en mi opinión, fue construido directamente por extraterrestres. Ancient Aliens comienzan con un falso dilema haciendo que la gente piense que es absolutamente imposible que los pueblos antiguos pudieran construir Pumapunku, y para eso hacen afirmaciones completamente falsas. Una de las cosas más interesantes que hay es que las piedras que se utilizaron no eran de piedra arenisca, sino granito o diorita. La única piedra que es más dura que la diorita es el diamante, por lo que la única manera de lograr darles forma es usando herramientas con puntas de diamante. Esto es gracioso porque está totalmente equivocado. En Pumapunku no hay piedras de granito o diorita, sino piedra arenisca roja y andesita. También es divertido por la forma en que lo dicen. Las piedras que se utilizaron no eran de piedra arenisca, sino de granito y diorita. Bueno, en realidad sí son de piedra arenisca. Sin embargo, no se les puede culpar ya que es evidente que a lo largo de la serie solo repiten lo que han leído en los libros de Eric von Daniken. La serie Ancient Aliens está basada en los libros de von Daniken. Más adelante veremos a Eric von Daniken hacer exactamente la misma afirmación, que es totalmente equivocada. Desde luego Pumapunku fue construido con piedras encontradas en la Tierra, porque uno no transporta granito o diorita desde otro sistema solar. Von Daniken continúa la construcción de este falso dilema. Una de estas plataformas pesa 800 toneladas. Esto es completamente incorrecto. El bloque más pesado en Pumapunku es de 130 toneladas, y la mayoría de las piedras son mucho más pequeñas que eso. Así que está exagerando por la friolera de 670 toneladas. Desafortunadamente nos esperan más de estas afirmaciones de von Daniken a medida que avanzamos. Ancient Aliens dedica bastante tiempo señalando las diversas características de la mampostería en las piedras de Pumapunku antes de declarar que es imposible de hacer sin herramientas eléctricas. Cada uno de estos pequeños agujeros del taladro están espaciados de manera uniforme a lo largo de la guía ranurada. Para mí está claro que las herramientas eléctricas se han utilizado en este inusual bloque de piedra. Esta superficie es tan lisa como una mesa, como en su cocina. No tiene ninguna ondulación. Esto fue hecho con máquinas. La piedra arenisca y de andesita en Pumapunku habrían sido trabajadas fácilmente con las herramientas más básicas de trabajo en piedra. La idea de que se hubieran necesitado sierras eléctricas con punta de diamante es ridícula. La piedra arenisca roja es relativamente blanda y fácil de trabajar, y aunque el andesito es bastante dura debido a la forma en que se enfría, puede ser trabajada fácilmente usando piedras tan suaves como un 5.5 en la escala de Mohs. Estos martillos de piedra fueron encontrados en todas las canteras de andesita en la zona. Ancient Aliens afirman de que los arqueólogos están desconcertados por Pumapunku. Los arqueólogos saben lo básico sobre cómo fueron cortadas y moldeadas las piedras en Pumapunku. Esto es, en parte, porque hay evidencia por todo el sitio. En realidad usaron un método que casi todos los trabajadores de piedra antigua han usado. Usaron piedras duras para hacer estas depresiones. Después usaron piedras planas para esmerilar la piedra hasta obtener una superficie pulida. Veremos más adelante que, así como los egipcios, 1000 años antes de esto, hicieron superficies planas en los monumentos de granito como los obeliscos. La arena, como veremos más adelante al hablar de Egipto, tiene partículas extremadamente duras y si se colocan entre una superficie plana y la roca,
Puede pulir incluso las rocas más duras que conocemos. De hecho, es la piedra más dura la que se puede pulir mejor usando arena. También veremos cómo la arena puede convertir una pieza de cobre en una sierra para granito muy eficiente o en un taladro para granito, un método que los egipcios conocían bien. Algunas piedras de Pumapunku, que Ancient Aliens nunca muestra ante las cámaras, son las que estaban a la mitad del proceso. Estas nos muestran que, mientras una piedra estaba siendo desbastada con martillos de piedra, creando estas depresiones, simultáneamente el esmerilado y pulido se llevaba a cabo en el otro extremo de la piedra. Estas piedras sin terminar nos muestran claramente cómo se hicieron y no era con láser. También hay evidencia inequívoca del uso de martillos de piedra en las partes que no fueron pensadas para ser visibles, como en las partes donde las piedras conectaban unas con otras. Debido a todo esto, es difícil para mí creer la siguiente afirmación de Eric von Daniken, porque significaría que la caja de herramientas alienígena tenía una pistola láser junto a un martillo de piedra. Los extraterrestres llegan. La nave espacial está en órbita. Solo una pequeña nave espacial puede permanecer, como una lanzadera espacial. Por lo tanto, para proteger sus instrumentos de ellos, los extraterrestres hacen, de la noche a la mañana, con su tecnología, lo que llamamos un campamento base. Por supuesto, techo de piedras encontradas en la Tierra, porque uno no transporta granito o diorita desde otro sistema solar. Luego desaparecieron, pero la pared de su campamento base sigue ahí. Es cierto que las herramientas de piedra no serían suficientes para construir Pumapunku, especialmente para algunos de los puntos más finos. Para eso necesitarían cinceles de metal, y el equivalente a una escuadra de carpintero. Estudios completos han detallado cómo se hicieron estos cortes, y no se requiere nada especial, excepto algunas herramientas de metal como cinceles. Los argumentos en contra de esto son, ya sea que esa cultura en particular no sabían fundir metales o que los cinceles de cobre eran demasiado débiles. Sobre el primer punto, sabemos que las culturas andinas pre-inca eran muy hábiles en darle forma a los metales y en la creación de aleaciones metálicas. De hecho, la gente que construyó Pumapunku incluso virtió aleaciones de cobre en moldes, justo en el lugar, lo que muestra que tenían la capacidad más que suficiente para crear todo tipo de herramientas de metal. La pregunta es, ¿qué pasa con la dureza de la herramienta? Incluso si estaban echando cobre puro en el molde habría funcionado, pero sería necesario afilar a menudo. Los arqueólogos encontraron algunas de estas grapas de metal que se usaron en el sitio y ahora sabemos que estaban usando una aleación de cobre, arsénico y níquel muy fuerte, lo que hizo un producto final mucho más fuerte. El arsénico funciona como un desoxidante que previene que el metal se vuelva demasiado frágil, y el níquel se utiliza en aleaciones de cobre específicamente para hacer más fuertes los cinceles. Una vez que se ha comprendido que tenían la capacidad de hacer herramientas resistentes de metal en una gran variedad de formas, entonces se entiende que no hay ninguna parte del trabajo de piedra en Pumapunku que pudiera ser demasiado difícil para ellos. Entonces, ¿qué pasa con esos ángulos rectos de 90 grados por los que Ancient Aliens hace tanto alboroto? Una de las cosas maravillosas de Pumapunku es la precisión de los bloques. Se puede ver con este bloque de granito, que ha sido realmente cortado en un muy preciso ángulo de 90 grados. Para las superficies planas con ángulos rectos no se necesita tecnología alienígena, solo se requiere de una escuadra o similar. Es importante tener en cuenta que Pumapunku se construyó más de 1000 años después de los egipcios, quienes tenían todo tipo de escuadras, plomadas y niveles, etc. Herramientas bastante básicas para el trabajo en piedra. Dicho esto, y a pesar de lo que dice Ancient Aliens, en Pumapunku no todos los ángulos rectos son perfectos. Usted puede incluso ver esto, irónicamente, mientras la gente de Ancient Aliens usa sus escuadras de carpintero. Se puede ver que algunos de estos simplemente no son rectos. También hacen afirmaciones como que todos los bloques en forma de H son de las mismas dimensiones, afirmando que fueron hechos por una máquina grande, pero incluso si fuera cierto, esta no sería la única conclusión posible. Las dimensiones de los bloques H no son todas iguales, a pesar de ser similares. Es más probable que fueron hechos usando los mismos planos. Hablando de planos, los arqueólogos nos dicen que Pumapunku fue construido por los indios Amara,
Sin embargo, todos tendríamos que estar de acuerdo en que para construir algo como Pumapunku se necesita escribir, planificar, y también es necesario algún tipo de idea de dónde va cada pieza y finalmente cómo encajar todo. Pero hay una cosa en que los arqueólogos convencionales están de acuerdo, y que los Amara no tenían escritura. ¿Cómo es posible que los Amara construyeran todo esto sin ningún tipo de planos? Los constructores de Pumapunku pueden no haber tenido un alfabeto, pero utilizaron una iconografía común o ilustraciones de su cultura conocida como Yayamama. Todos los iconos en el sitio son Yayamama, y no es un código alienígena. Este es uno de los muchos indicios de la cultura y la época en que fue construido. Pero mi punto es que, como muchas culturas, usaron imágenes en lugar de alfabeto y, al igual que en la mayoría de los planos de construcción, utilizaron imágenes como modelos. Así que decir que si no hay alfabeto, implica que no hay planificación, es, en mi opinión, bastante ridículo. Bueno, ¿y qué hay sobre mover piedras y colocarlas en su lugar? Seguramente que habría requerido usar la levitación. ¿Cómo es que estos enormes bloques de granito fueron trasladados desde las canteras y traídos aquí a Pumapunku? Esto habría requerido algún tipo de super tecnología. Levitación, antigravedad, gigantescos vehículos de transporte, algo que los antiguos alienígenas habrían tenido. Si ellos sabían cómo levitar piedras, entonces pusieron demasiados esfuerzos en tallar asideros en la roca para colocarles cuerdas. Muchas piedras tienen ranuras de varios centímetros de ancho y profundidad en sus dos caras adyacentes para poder sujetarlas con cuerdas. Incluso tenían lugares especiales cortados en las piedras que los eruditos sobre Pumapunku llaman asideros para levantar. Sería muy raro hacer todas estas cosas si podían levitar las piedras. Para empeorar las cosas para la teoría de los antiguos astronautas, según el arqueólogo Jean-Pierre Proudhon, experto en Pumapunku, no hay casi ninguna piedra en el sitio Pumapunku que no tenga lo que él llama marcas de arrastre en una de sus caras, la cual ha sido, bueno, arrastrada al sitio. Aquí Ancient Aliens lanza otro falso dilema. Lo que nadie menciona es el hecho irrefutable de que estamos a una altitud de 4.200 metros, lo que significa que estamos por encima de la línea natural de árboles. Ningún árbol ha crecido en esa zona, lo que significa que no hay árboles que pudieran ser talados para utilizar rodillos de madera. La teoría de los rodillos de madera se desploma. Esto es como decir que no hay manera de que los egipcios utilizaran la madera porque los árboles no crecen en Egipto. La diferencia es que mientras que los egipcios tuvieron que importar madera de países como Líbano, habría sido mucho más fácil para la gente de Pumapunku solucionar este problema, ya que todo lo que habrían tenido que hacer es caminar cuesta abajo un poco. Oh. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta afirmación? La lógica no existe en Pumapunku, porque tenemos estructuras megalíticas desperdigadas, como si el sitio completo hubiera sido destrozado por una gran fuerza. Propongo que la lógica todavía existe en Pumapunku, y que el estado fragmentario del complejo se puede explicar fácilmente. Para citar al arqueólogo Alexis Franich, la alta calidad de las piedras las convirtió en atractivo material de construcción para casas, iglesias, plazas, puentes, e incluso vías férreas. En otras palabras, las piedras fueron derribadas y transportadas por la gente local como material de construcción. De hecho, incluso tenemos escritos de hace 400 años de un visitante a Pumapunku quien dijo que el saqueo estaba en pleno apogeo, incluso en aquel entonces. Él escribió que si el sitio hubiera estado más cerca de la ciudad ya no se encontraría ninguna piedra. Ancient Aliens dice que Pumapunku tiene 17.000 años de antigüedad. Esto es lo que Franich dice de esa afirmación. La idea de que Tiwanaku tiene 14.000 años de edad se basa en un estudio bastante defectuoso realizado en 1926. Desde entonces, ha habido una enorme cantidad de trabajo tanto en la arqueología como en la geología de la zona, y todos los datos indican que Tiwanaku existió desde el año 300 al 500. Para obtener más información sobre el estudio erróneo al que se está refiriendo aquí voy a citar extensamente a Yasin Colavito, quien ha estado desacreditando las teorías de los antiguos astronautas durante años en sus libros y blogs.
Él dijo lo siguiente acerca de esta afirmación: Tiwanaku no tiene 17.000 años de antigüedad. Esta fecha es de la obra de Arthur Posnansky, quien trató de aplicar la arqueoastronomía al sitio, pero lo hizo de una forma que los eruditos modernos no reconocen como legítima. Posnansky propuso una fecha de 15.000 BP antes del presente, es decir, 13.000 antes de Cristo, que los genios de Ancient Aliens malinterpretaron como 15.000 antes de Cristo, añadiendo un extra de 2.000 años para las fechas ya equivocadas de Posnansky. Esto es lo que hizo mal. Posnansky asume que el templo de Kalasasaya en Tiwanaku fue creado con una perfecta precisión para alinearse con los equinoccios y los solsticios y que él suponía, pero no pudo probar, que eran importantes para el pueblo de Tiwanaku. Por lo tanto, él pensaba que el sol debía elevarse por encima de una roca en el templo y ponerse detrás de otra. Pero ¿qué roca deberíamos elegir? Como las ruinas actuales no se alinean con estos eventos celestiales con precisión, él asumió que estas ruinas deberían haberse hecho en una época en que se alineaban con ese evento, ya que el sol y el cielo cambian sus posiciones a una velocidad predecible debido a la mecánica celeste. Él concluyó que Kalasasaya fue construida en el año 13.000 a.C., como un observatorio solar, a pesar de no haber ninguna prueba de astronomía solar en el sitio. En resumen, Posnansky asumió que había una alineación celestial y supuso que existía una contribución perfecta y luego usó estas suposiciones para demostrar que sus suposiciones eran correctas. Colavito también tiene esta imagen del sitio con la leyenda: Escoge una roca, cualquier roca. Una de ellas debe alinearse con algo. Este sitio ha sido fechado usando una gran variedad de métodos. Métodos como con la datación por carbono, por el tipo de metal que usaban, por los restos encontrados en determinados lugares, con el tipo de iconografía que utilizaron. Literalmente cada tipo de método de datación que se ha utilizado llega a la misma conclusión: fue construida a principios de la Edad Media. Antes de concluir esta sección sobre Pumapunku hay otras dos afirmaciones que quería abordar. El español le pidió al Inca: las personas que viven allí, entre ellos está el rey de los Incas, ¿qué es este Pumapunku? Y todos ellos dijeron: no fuimos nosotros, no fueron nuestros antepasados los que hicieron esto. Esto fue hecho por los dioses en solo una noche. Por lo general, un rey se siente orgulloso de lo que su gente hizo, con toda exactitud. Sin embargo, en este caso, el jefe dijo: no fuimos nosotros. Fueron los dioses los que lo hicieron. Si usted entiende un poco acerca del sistema imperial inca y su religión, comprenderán por qué los incas no reclamaron este sitio como suyo y porque afirmaban que tenía un origen sobrenatural. Parte de la religión del Estado inca afirmaba que el imperio inca fue la primera civilización y que había sido creada por Dios en persona. Era una idea muy conveniente para apoyar la pretensión inca de tener el derecho a gobernar sobre todos. Cuando los incas llegaron a Pumapunku, el sitio llevaba al menos 100 años abandonado. Admitir que una cultura pre-inca tenían más habilidad que ellos habría sido perjudicial para sus pretensiones. Así que modificaron ligeramente su mitología ya existente para incluir a Pumapunku. Así, en lugar de que Viracocha creara la capital del imperio inca, él también creó a Pumapunku. De esta forma los incas seguían siendo la civilización más grande y antigua, incluso cuando todo el mundo probablemente sabían que no era cierto. Por último, Ancient Aliens dice lo siguiente acerca de lo que los antiguos pobladores locales creían respecto a quién construyó Pumapunku. Las leyendas locales sugieren que Tianaka fue construido como un lugar de peregrinación religiosa para celebrar la llegada de los dioses del cielo. Esto es una total mentira. Viracocha vino del mar, no del cielo. En mi opinión, esa es una afirmación muy astuta por parte de Ancient Aliens. En conclusión, las piedras no están hechas de granito y diorita. Las piedras eran fácilmente realizables con las herramientas disponibles para la cultura andina, herramientas que sabemos incluyen cinceles de aleaciones metálicas de alta calidad. Estas herramientas fueron más que suficientes para hacer las esquinas vistas en Pumapunku.
Las superficies de las piedras fueron acabadas usando una técnica de pulido después de haber sido trabajadas usando martillos de piedra, evidenciados por las piedras sin terminar y por las áreas ocultas de las piedras terminadas. Mover estas piedras no era tan difícil como Ancient Aliens pretende, sobre todo si tenemos en cuenta que están diciendo que las piedras pesan 600 toneladas más de lo que pesaban realmente. Las piedras tienen reveladoras marcas de arrastre y agujeros para colocar las cuerdas para levantarlas. Todo esto demuestra que no fueron levitadas como Ancient Aliens desea que creamos. Conocemos a la cultura que construyó este monumento y que toda su iconografía y escultura eran consistentes con esa cultura. Todos los diversos métodos de datación que los científicos usan apuntan a la misma época. La idea de que Pumapunku era de los tiempos de la Atlántida está basada en una suposición evidentemente falsa, la cual, usando equipo moderno, se puede fácilmente demostrar que es falsa.